Bienvenidos a este vídeo sobre las conexiones del panel frontal de nuestra placa base. Bien, como ya conoces, la carcasa del ordenador dispone de una serie de botones para controlar el encendido o reseteo del mismo. Además, existen una serie de LEDs que nos permiten conocer el estado de la alimentación de la placa base, la actividad del disco duro, etc. Todo esto y alguna opción más se controla mediante los conectores del panel frontal de nuestra placa base. Pero bien, ¿cómo realizar una correcta instalación de estos conectores? Para realizar una correcta instalación de estos conectores es preciso comprobar el manual de la placa base, en el cual se detalla toda la información necesaria para este cometido. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos 4 conectores, como son Reset Switch para reiniciar el equipo, tenéis aquí, Power SW para encendido del equipo, HD LED, que es el indicador de actividad del disco duro, y Power LED, que es el indicador de que nuestro equipo está encendido. Bien, ¿cómo conectarlo a nuestra placa base? Si leemos el manual, veremos lo siguiente, en este caso, en este ejemplo. Pin 1 y pin 3 para LED de actividad del disco duro, pin 5 y pin 7 para el reseteo, pines 2 y 4 para alimentación, LED de actividad que hemos nombrado anteriormente, y 6 y 8 para apagado y encendido. Bien. Veamos ahora un ejemplo práctico. Recuerda que lo puedes ver tantas veces como quieras. En este ejemplo te voy a mostrar los conectores de la placa externa, de la placa base. Bien, llegados a este punto, y como hemos dicho anteriormente, vamos a ver de manera práctica las conexiones del panel frontal de nuestra placa base. Inicialmente, repetidamente, como hemos visto anteriormente, hemos de ir al manual de la placa base, el cual nos va a mostrar de manera gráfica todas las conexiones existentes. Veamos dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí un manual de la placa base Gigabyte, un poquito antiguo, en el cual iríamos a su gráfico de características. Como veis aquí, nos muestran todos los componentes de esta placa base. En este caso, nos importa el panel frontal. Como veis, su nombre F-Panel. Bien, iríamos a la página del manual en la cual aparece el panel frontal y veremos la forma en la cual hemos de conectar todos estos componentes. Como veis aquí, Power LED, Power Switch, etc. Bien, ¿qué son estos conectores físicamente? Pues simplemente, como vemos aquí, el botón de encendido y apagado y el botón de reset. El manual lo único que nos indica es dónde lo hemos de colocar. Además, ¿qué otros componentes del panel frontal podemos conectar? Por ejemplo, el audio. También, si seguimos en el manual, podemos conectar los conectores USB. En este caso, frontal USB 1 y frontal USB 2. Veamos otro ejemplo de manual. En este caso, volvemos a una placa base Gigabyte, pero un poquito más actual. Igual que antes, iríamos al gráfico de conectores existentes en esta placa. Volvemos al panel frontal, frontal panel. Bien, vamos a la página correspondiente y vemos cómo se conectan. Bien, como veis aquí, Power LED, Power Switch, etc. Igualmente que antes, tenemos otras posibilidades de conexión del panel frontal. Volvemos al audio, frontal audio. Tenemos también, nuevamente, los USBs. En este caso, al ser una placa más actual, tenemos más posibilidades de conexión de USB. Bien, ya hemos visto los manuales de la placa base. Vamos ahora a ver una serie de placas bases desde más antiguas a más actuales. Empezamos por esta placa del año 97, más o menos. Vemos que todavía teníamos el botón de actividad del disco duro, como veis aquí.
Simplemente, para conectarlo, hemos leído el manual de la placa base, en el cual se indicaba que el HDLED, en este caso, lo tenemos que conectar aquí. Es que son una serie de pines que van en línea. Bien, seguimos avanzando en la historia y vemos una placa base, todavía un poquito antigua, en la cual hemos conectado los USBs. Bien. Mostramos a continuación una placa base, ya del año 2010 más o menos, en la cual pues hemos conectado los componentes de audio y de USB. Simplemente veis aquí, frontal USB, y a continuación os muestro dónde conectaríamos el panel frontal de audio. Bien, finalmente, vemos una placa base actual, del año 2015, en la cual hemos conectado, como os decía antes, botones de encendido y apagado, y botón de reseteo del ordenador. Bien, ¿dónde lo hemos conectado? Simplemente hemos ido al manual de la placa base y hemos conectado los botones Power Switch y Reset Switch. Vale. Una vez visto esto, vuelvo a insistir. Lo primero que hemos de visualizar son los manuales de la placa base, ya que en ellos nos aparecen todos los componentes que podemos conectar a la misma. Bien, de esta manera hemos finalizado, hemos concluido la parte práctica del vídeo. Bien, ya hemos visto de manera práctica todas las conexiones persistentes en el panel frontal de nuestro ordenador. Como ya has visto, además de las vistas en la teoría del vídeo, existen otras más. Bien, lo que quiero es que me envíes un email mediante el campus virtual indicando toda esta serie de conexiones. Recuerda, si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo mediante el campus virtual. Sin más, yo me despido y espero tu email. Un saludo y nos vemos en posteriores vídeos.